¿Mm? Y vamos a comenzar con Efesios 1:3. Eco. ¿Lo leemos todos? Que está aquí adelante. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Repitámonos, para que no se nos olvide, exacto, porque cada vez que uno más lo lee encuentra más maravilloso. En Cristo estamos completos. Dios en Cristo nos ha dado todo lo necesario. No nos ha negado absolutamente nada de lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos para ser salvos, para vivir santamente y para vivir en el futuro en la gloria, sin el cuerpo de pecado, que es este, en el que estamos ahora. Dios en Cristo Jesús nos ha dado su luz admirable, porque Él vive en la luz inaccesible, dice el apóstol Pablo. ¿Inaccesible a quién? Al pecado, al pecador. Note una cosa, en Isaías 6, cuando el profeta Isaías tiene la visión de la gloria de Dios, la santidad de Dios, ve que los querubines están en el altar delante del Dios Todopoderoso, proclamando santo, santo, santo. Pero ¿cómo están ellos? Con las alas que le cubren los pies y se cubren la cara. Se cubren los pies para no profanar terreno santo. Y se cubren la cara para no ser cegados por la pureza de la luz de Dios. Y proclaman, son 6 alas. Y proclaman santo, santo, santo. Mire, pero a los pecadores, como nosotros, arrepentidos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, se nos promete que veremos la gloria de Dios en Cristo y la veremos, ¿sabe cómo? Cara a cara. Es un privilegio que no se le da ni siquiera a los ángeles que sirven al Señor. Es un privilegio que está prometido ¿para quién? Para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. La promesa es, cara a cara lo veremos. Y nos gozaremos en Él. Gran misericordia ha hecho Dios, ¿cierto? Y grandes privilegios nos ha regalado. El rey David exclamó, ¿qué soy yo para que Jehová se fije en mí? ¿Qué somos nosotros para tener ese privilegio que no tienen ni siquiera los santos que nunca han pecado? Ese privilegio va a ser nuestro. ¿Qué somos nosotros? Nada. Eso nos es regalado solo ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y a veces no pensamos en esas cosas. De las grandes promesas ya que estamos viviendo, mucho más grandes son las que nos esperan. Entonces la luz, Dios es luz. La luz ilumina todo. Dios es luz, Dios ilumina todo. Pero aquello que es iluminado no corrompe la luz. Por eso el ejemplo de la luz es muy claro. Usted puede, por ejemplo, con una buena linterna alumbra un basural. El basural, por muy basura que sea, no va a descomponer la luz. Es siempre luz. ¿Se fija? Y esa es la importancia de decir Dios es luz. Es decir, que aunque ilumina nuestro pecado, ese pecado no contamina a Dios, no contamina la luz. En nosotros la luz la podemos deformar, rechazar, pero la luz no deja de ser luz, santa y pura. Y mientras más la deformamos, más alumbra que nuestro pecado.
Y eso es lo que tenemos que ser. Cuando recibimos la luz, que es Cristo Jesús, ser testimonios de la luz viviente. Y ese es el título de este sermón. Estamos en Efesios 5, 8, 10. Efesios 5, 8, 10, ¿lo leemos? Todos. 1, 2, 3. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos afrontar este tema. Tú eres luz. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra y nuestros corazones, Señor, para que el entendimiento haga crecer nuestro amor por nuestro Salvador y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esta misericordia, Señor. Todos los que estamos aquí y todos los que van a escuchar esta predicación por medio de los medios de comunicación que tenemos, que tú has puesto a nuestra disposición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí el apóstol nuevamente usa los contrastes. Se fijan que el apóstol, sobre todo en estas cartas y en otras cartas, usa mucho el contraste para explicar dos cosas. Primero, lo que somos en Cristo. Y pone un contraste de tiempo. Antes erais. Ahora sois, presente. Pasado, presente. Y un contraste de carácter. Antes éramos tinieblas. Ahora sois luz en Cristo Jesús. ¿Cómo reconocemos nosotros que estábamos en tinieblas? ¿Cómo reconoce usted que está oscuro? Porque no ve nada. Pero el ojo se acostumbra a la oscuridad. ¿Cierto? ¿Cómo reconoce el grado de oscuridad, de tiniebla? ¿Espiritual o la oscuridad en un lugar? Cuando llega la luz. Cuando llega la luz, que estaba oscuro, ¿cómo podía ver? ¿Se fija? Y es lo mismo, cuando dice, éramos tinieblas. Y cuando nos exponemos a la luz, cuando nos muestra la luz, nos muestra la tiniebla, la oscuridad que había en nosotros. La gente normalmente no se da cuenta de eso. Usted ha escuchado, incluso nosotros mismos lo hemos antes, ¿cierto? ¿No es tan pecador? No, yo no soy tan pecador. Soy bueno porque no le robo el vuelto del pan a mi mamá. No robo ni matado a nadie. No me emborracho, no fumo, no soy adúltero y hago obras de caridad. Una buena persona, ¿no? Buena onda. Le falta creer en Cristo nomás. Mentira. Porque esa persona se cree ya buena, ya salva. Y le va a decir a Dios, no, ¿por qué tú me juzgas si yo soy bueno? Eso es soberbia. El no conocer a Dios y la santidad de Dios. Pero cuando Cristo llega a sus vidas y a nuestras vidas, reconocemos ¿qué cosa? Nuestro pecado. Porque cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Perdón, Señor. Y a medida que crecemos en el conocimiento y el amor de Cristo, ¿qué mayor entendimiento tenemos? De la profundidad de nuestro pecado. De la gran misericordia de Dios y de la profunda santidad de Dios en Cristo Jesús. Y que a pesar de cómo somos, el Señor murió por nosotros. Eso debería estremecer nuestra alma y nuestro corazón. Porque no hay ser humano que pueda hacer eso. Nosotros somos interesados. Hacemos todo por interés. Hasta el más pintado. Entonces el amor de Cristo, el crecimiento del amor de Cristo nos muestra la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. La misericordia de Dios la podemos notar en eso, en Cristo. Y el poder del Espíritu Santo en sujetar nuestros pecados y santificarnos. ¿Y dónde lo notamos?
cuando ya hay cosas que hacíamos antes que amábamos tanto, ahora no las amamos. No nos gustan. Y nos atraen las cosas de Dios. Servir a Dios, oír su palabra, aprender de su palabra, orar, estar con los hermanos, escuchar predicaciones, alabar a Dios. Nos caen más bien esas cosas. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. No es una obra de la cual nosotros tenemos la fuerza. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros estamos tal cual como antes, en oscuridad. ¿Y santificarnos para qué? Para tener la imagen de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hasta a lo largo de toda nuestra vida. Y esperar la redención de nuestro cuerpo, para ser librados de la presencia del pecado para siempre, para ser librados de la tiniebla. Porque este es un cuerpo de tiniebla, que lo tenemos hasta la muerte. Y esperamos que la redención, la completa redención de nuestro cuerpo, con un nuevo cuerpo glorificado, para estar en la gloria de Dios con Cristo Jesús y verlo cara a cara. Entonces eso éramos nosotros, tinieblas. En la Biblia, la palabra luz siempre se usa en relación a Dios y a sus atributos. Hay por ejemplo, varias cartas que hablan mucho de la luz. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. Hay varios pasajes. Jesús habla, yo soy la luz del mundo. Vamos a revisar algunos pasajes. Salmo 27:1. Leamos todos, ya que está aquí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese, Jehová, ¿qué es lo que es? Es mi luz y mi salvación. La luz es salvación. ¿Por qué? Porque es Dios. Isaías 60:19. Vamos a usar los lectores ahora. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Jehová te será por luz perpetua, luz eterna. No es una luz que se agota, se cansa. No, yo te seré por luz eterna. Gracias, hermano. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz. Porque Dios es luz. Por lo tanto, su palabra ilumina nuestro camino, nuestro vivir. Eso a eso se refiere. Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También dé tú por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es luz de las naciones? No, Cristo. Es el anuncio del Mesías. Fíjense. ¿A quién salvará? El remanente de Israel. Te di por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, para toda la humanidad. ¿Quién es salvación para todos? Cristo. Cristo es la luz de Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque su sola presencia, su palabra y su obra muestran, denuncian y condenan ¿qué cosa? El pecado de la humanidad. Por eso Cristo es controversial.
hablando del tema del día jueves y ayer, por ejemplo, ¿qué dice el mundo del aborto? Hay que respetar los derechos de la mujer. ¿Qué dice Dios del aborto? Del momento que es concebido, es una persona a la imagen y semejanza de Dios. Más todavía, en Jeremías y en Efesios dice que Él los conoce antes de nacer. Eso significa que tiene comunión con ellos antes de nacer. Y son personas. Y eso es controversial, porque mete en luz ¿qué cosa? La actitud del mundo, que es una actitud criminal. El aborto es un crimen para Dios. ¿Es controversial? Sí. Si esto es luz, esta palabra que dice Dios es luz, mete en luz ¿qué cosa? Muestra el pecado del aborto. Pero el mundo ¿qué dice? No, los derechos de la mujer. La mujer tiene derecho a usar su cuerpo como ella quiere. ¿Y los derechos del feto? No existen los derechos del feto. Existen los derechos del niño ya nacido. Pero no dice ahí en los derechos del niño el derecho a nacer. Entonces, es controversial. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo, la palabra de Dios mete en luz ¿qué cosa? El pecado de la humanidad. Por eso a veces los cristianos se atemorizan un poco con el mundo. ¿Cómo así es tan duro eso? Tan fuerte. La gente se va a enojar. Claro que se va a enojar porque esa palabra está mostrando ¿qué cosa? Su pecado, su rebelión. Eso está mostrando. Vamos a Juan 3, 19 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es claro, ¿no? El mundo ha rechazado la luz, ¿por qué? Porque ama su pecado. Y es simple. Y el que anda en la verdad, es decir, anda en Cristo, no teme la luz. ¿Por qué? Para mostrar ¿qué cosa? La obra que Dios hace en su vida. Para dar gloria a Dios. Somos llamados a la luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su luz admirable significa su luz enceguecedora, de pureza. ¿Y quién es llamado a eso? Los cristianos. El apóstol Pedro está hablando de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Según real sacerdocio. Porque la iglesia es una iglesia de sacerdotes. ¿Sabía usted? ¿Usted es sacerdote de su familia? Todo cristiano, hombre o mujer, es sacerdote delante de Dios. Porque intercede por las personas delante de Dios. Y proclama el evangelio de Dios a las personas. Rol profético. La iglesia es real sacerdocio. Y somos llamados ¿de dónde? De las tinieblas nos sacó a la luz admirable, que es Cristo Jesús. Amén. Dios es luz, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice Padre de las luces, está refiriendo, Él es el origen de la luz, porque Él es luz. A eso se refiere.
Dios es luz en dos conceptos en la Biblia. Uno, en lo intelectual. Cuando dice Dios es verdad, significa en lo intelectual, conocimiento de Dios, conocimiento intelectual. Y el otro aspecto de la luz es lo moral, que significa santidad. Entonces la luz, ¿qué nos da? Entendimiento de quién es Dios. ¿Para qué? Para santidad. Una vida moral o santa. Y eso se refiere al carácter de Dios. Entonces tiniebla significa en lo intelectual ignorancia o conocimiento tergiversado de Dios, falsedad. Y en lo moral, maldad e inmoralidad. Entonces antes éramos falso conocimiento de Dios, ignorantes de Dios, y éramos llenos de maldad y rebeldes a Dios. Pero ahora somos en el conocimiento de Dios, con el conocimiento de Dios que se nos ha revelado en las Escrituras y la creación, y amamos la santidad de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol dice, andad como hijos de Dios, porque ya tienen conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Y tienen el Espíritu Santo que guía su vida para santidad. O sea, tienen la luz. ¿Tiene la luz usted? Amén. ¿Y qué une la verdad con la santidad? Es el amor. Pero no el amor abstracto, el amor a Cristo. Eso une las dos cosas. Porque nosotros, cuando mucho intelecto sin amor a Cristo, es vanidad humana, para vanagloria. Por eso el centro de la verdad y la santidad es el amor a Cristo. Y el amor de Cristo crece por la comunión con Él, por medio de su palabra y la obediencia a su palabra. Eso nos hace crecer a nosotros. En la verdad, conocimiento, y en lo moral, santidad. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En los textos más antiguos, la frase espíritu no existía. Y según lo que encontré escrito, ese pasaje decía, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el texto los textos más antiguos. Y el apóstol señala tres frutos, de que señalan lo que es un hijo de Dios: fruto de bondad, justicia y verdad. Una persona puede asistir regularmente a la iglesia, ofrendar y hasta colaborar y enseñar la Biblia, pero todas estas cosas, hermanos, se pueden hacer hasta en la carne, ¿sabe? Y no manifestar frutos del Espíritu o frutos de luz, como se dice en este pasaje, frutos espirituales. ¿Y qué entendemos por frutos espirituales? Bondad, justicia, verdad. Y vamos a ir a un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 9, que más o menos nos da un detalle de los frutos que el cristiano debería dar. 2 de Pedro, capítulo 1. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La palabra concupiscencia y se refiere a un deseo profundo de pecar. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice ahí? A causa de la concupiscencia en que estamos, vosotros también poniendo, así, alejarnos de eso. Podemos alejarnos de eso. Podemos dejar
Y nombra las otras características. A vuestra fe, virtud, significa fuerza. A la fuerza, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, es decir, control sobre su cuerpo y su vida. Dominio propio significa mortificar la carne. Tengo deseos de hacer esa maldad, pero en el nombre del Señor no lo voy a hacer. Dominio propio. Tengo rabia, oro al Señor para que tener mi cuerpo bajo control y bajo las características que Dios me pide. Dominio propio, paciencia. Paciencia significa soportación de buena gana. No soportación para después estallar y dejarle escoba, sino paciencia con amor. A la paciencia, piedad. Eso está relacionado con santidad. Piedad, afecto fraternal, es decir, amar a los hermanos, comunión con los hermanos. Después se refiere, y al afecto fraternal, amor. Amor por sobre todas las cosas. Amar a Cristo, amar al hermano, no importa que el hermano es jodido o la hermana es jodida, pero yo te tengo que amar. Pucha, la hermana, Señor, ¿somos así o no? Y decir, ahora, Señor, yo sé que tengo que amarla, que es hija tuya, o hijo tuyo, y es mi hermano. Ayúdame, Señor. Pero nos guardamos ahí, en un rincón de nuestro corazón, ahí abrimos una puertecita, y ahí guardamos esa bronca. Ahí la vamos. No, entréguesela al Señor, en oración, y con el deseo de realmente amar a esa persona. Después dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, desarrollando estos atributos de Cristo, que son los frutos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener conocimiento, y habla de experimentar al Señor Jesucristo. Nosotros no experimentamos a Dios porque nos pegamos la volada de hablar en lengua. No. Eso es místico oriental, no es cristiano. O dar saltos, o bailar, no. Habla de qué? Los frutos del Espíritu nos dan el conocimiento y la experiencia de vivir a Cristo. De eso está hablando el apóstol Pedro. Después dice, pero el que no tiene estas cosas, es decir, que no tiene los frutos del Espíritu, tiene la vista corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si alguna vez le pidió perdón al Señor, pero no tiene los frutos, está exactamente en la misma condición de cualquier pecador. Pueden ir a la iglesia, leer la Biblia, que si yo hacer esto, pero si no manifiesto estos frutos, algunos más, otros menos, no es salvo. Piénselo. ¿Usted está dando esos frutos? ¿Qué hay en su corazón? Yo no puedo leer los corazones, no puedo ver los frutos nomás. Pero esto nos debe llevarnos a meditar. ¿A qué punto está mi relación con el Señor? Entonces, decíamos, porque el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Bondad, ¿qué significa? Misericordia, amabilidad, generosidad voluntaria. Lo que se hace por obligación, aunque sea bueno, no es bondad. Dios es bueno por excelencia, ¿por qué? Porque Él es grande en misericordia y abundante en generosidad, ¿o no? Y es amable con sus hijos y con el mundo. No nos trata como debería tratarnos, ni siquiera trata al mundo, que lo rechaza, como debería tratarlo. Llegará el día así. Efesios 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? ¿Obligado? No. Voluntariamente, generosamente, y lo fue en forma abundante, ¿cierto? Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Dios es bueno? Dios es bueno. ¿Y qué dice? Sean como Él. Sean como Él. Ese es nuestro llamado, ser buenos. Y voluntariamente. Pero eso significa un corazón, un interior transformado, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Es una señal de qué? De que soy hijo de Dios. Dios está cambiándome para ser bueno voluntariamente. Ser bueno no significa tampoco tolerar el pecado y al pecador no arrepentido que se goza de su pecado. Ahí tenemos que aprender de Dios, que es nuestro Padre, que es justo. Y también debemos dar frutos de justicia. Justicia, ¿qué significa? Ahí va el segundo fruto. Justicia, fruto de la luz. Justo, ¿qué es lo que es ser justo? Cuando decimos pecado a lo que es pecado, según Dios. Porque todo lo que dice Dios es justo, ¿no? Cuando decimos que aquello es bueno, porque Dios lo dice, según Dios. Porque Dios es justo, entonces nosotros somos justos. Pero hay personas que se creen más misericordiosas que Dios y más justas que Dios. ¿Por qué? No, dice, la homosexualidad no es pecado. No, sí, yo creo que el Señor sabe, te va a perdonar. Y le pone la manito en la espalda y... Dios tiene presente nuestras faltas. Sea incrédulo, sea creyente. Y los creyentes para corregirlo. Para santidad, como dice en Hebreos. Somos justos según Dios y no somos justos según nuestra propia opinión. Y a veces justificamos nuestra opinión, contradiciendo a Dios mismo. Justificamos diciendo somos débiles, el diablo me tentó, el diablo. El creyente cuando peca le abre la puerta al diablo. Otro, necesito tiempo. Ese es un engaño. ¿Sabe por qué? Pero estoy seguro que si necesita tiempo, esa persona no está leyendo la Biblia, no está orando, no está luchando. Pero necesita tiempo, ¿para qué? Para seguirse gozando de su pecado. Entonces ese es el tema, nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos a veces más misericordiosos y justos que Dios. Y Dios medio duro, a veces de repente, palabra dura. Entonces, no entendemos lo que es la justicia de Dios. Decir eso, y estoy hablando del creyente, es un acto de rebelión a Dios. Y ese acto de rebelión, Dios lo castiga si es creyente. Va a ser sometido a la disciplina de Dios, porque Dios no permite que sus hijos, sus salvos, anden en pecado gratuitamente, ¿no? Hebreos dice, ¿y por qué lo va a castigar? Porque los ama. Nosotros tenemos otro concepto, no lo castigo si los amo tanto. ¿Y qué dice Proverbio? El que no castiga, corrige a su hijo, no lo ama. Entonces, ese es el concepto de Dios. Otro significado de justicia es ser recto, derecho. Tiene el sentido de lo bueno que yo expreso exteriormente corresponde a lo interior. Es un concepto de integridad. Porque, ¿qué dijo el Señor en uno de los evangelios? De lo que abunda acá, en la boca,
Está lleno el corazón. Entonces el recto, cuando dice, este hombre es justo, es recto, quiere decir, lo que está diciendo lo está sintiendo. Está haciendo un acto de bondad, le está saliendo ¿dónde? De acá adentro. Eso es un justo. Eso es un acto de justicia. La justicia está relacionada también con la santidad. Bueno, es integridad, ser bueno de dentro y afuera. No es ser hipócrita. Hipócritas eran los actores que se ponían una máscara, ¿cierto?, de sonrisa. Pero le sacáis la máscara y tienen una cara de palo horrible. Entonces se llama hipócrita. Y tampoco el cristiano debe tener un corazón dividido entre pecar y no pecar, entre Dios y el malo, entre el pecado y la santidad. ¿Hay cristianos que viven eso? A veces, hay momentos que se lucha con eso. Pero tiene que someterse a Dios, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro, dice el Señor. Y asegúrese de terminar amando a Dios. Póngase de rodillas y pedir perdón. Para asegurarse de terminar ese conflicto amando a Dios y aborreciendo el pecado. Salmo 15, 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Exacto. El que hace justicia y dice y verdad. Ese que es recto, que es íntegro, que anda en la palabra, no caerá jamás. Esa es la promesa. ¿Por qué? Porque es íntegro. ¿Cuándo caemos? Cuando caemos porque nos sujetamos de nosotros mismos y ya no nos sujetamos del Señor. No somos íntegros. Comenzamos a apetecer las cosas que hay dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa. Verdad. Ya hemos dicho que la verdad es Dios, Cristo, su palabra. Entonces el fruto de la verdad en el Hijo de Dios es vivir fielmente en obediencia a la palabra de Dios. Y fidelidad para Dios significa obedecer voluntariamente, de corazón, no externamente. Porque yo puedo obedecer, como se dice, de los dientes para afuera. Pero mi corazón está lleno, como dijo Cristo, dentro son sepulcros, blanqueados, porque afuera eran blanquitos, pero dentro estaban todos los huesos podridos. Entonces a veces nuestra obediencia es de ese tipo. Nuestra fidelidad es de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos que permitir que el Señor con su palabra cambie acá? Nuestro corazón, nuestro interior. Que el hombre interior se vaya fortaleciendo en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso también es una frase muy provocativa hoy día. Porque en Europa y en Estados Unidos, y acá también, muchos andan diciendo todos los caminos llevan al Señor. No, todos los caminos llegan a Roma, o sea, al infierno, que está allá en el Vaticano, tiene su puerta de entrada. Pero hay un solo camino para llegar a Dios, se llama Cristo. Segunda de Juan, verso 1 al 4. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuántas veces se dice la palabra verdad en esa carta? Como 5 o 6 veces. En un pasaje tan cortito.
Entonces, ¿cuál es el tema de la carta? La verdad, obviamente. Pero la verdad aquí es la obediencia al Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Evangelio de salvación en Cristo. Obediencia a Cristo. Entonces, el apóstol se goza. Que a la señora que le está escribiendo, sus hijos andan en la verdad. Y los saluda en la verdad. Y se gozan en la verdad. Que es Cristo Jesús. Los frutos de la luz o frutos del Espíritu Santo son los cambios interiores, hermanos, de carácter según Cristo. Y se expresan externamente mostrando al mundo el carácter de Dios. Es lo que el Señor Jesús dice en Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es. Nuestro testimonio está relacionado con el carácter de Cristo, con los atributos que vimos en segunda de Pedro: bondad, amor, dominio propio, virtud, conocimiento, amor fraternal, afecto fraternal, etc. Y cuando nosotros expresamos en nuestro vivir y en nuestro hablar eso, es gloria para Dios. Se lo repito, y tómelo en cuenta. Sus parientes incrédulos, a usted le escuchan, a veces de mala gana, a veces con paciencia, hablar sobre Cristo. Pero lo que más van a observar va a ser su comportamiento. Y el mundo aquí nos mira cómo nos comportamos. Porque por esa mirada y a través de nosotros, ellos ven a Dios. Y van a decir: mire el Dios de esto. O les va a llamar la atención: ¿qué Dios es el que tienen esto? Por nuestro testimonio. Cuando habla de luz, está hablando del buen testimonio, de entregar al mundo sobre el carácter de Cristo. Versículo 10. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. En griego la palabra es dokimazo, que tiene el sentido de someter a prueba. Sometámonos a prueba. Si estamos para comprobar si estamos agradando al Señor, ese es el sentido. Que comprobemos en nuestra vida lo que agrada al Señor. Y agradamos a Dios como, primero, obedeciendo su palabra. Y no lo que a nosotros nos agrada obedecer. Nosotros a veces tenemos una confusión. Y nos engañamos nuevamente nosotros mismos. Porque a veces decimos: si eso agrada a mí, y me siento tan bien, tiene que agradar al Señor. Es del Señor, ¿no? Y no necesariamente. Sobre todo en la cuestión de la música, que se ha impuesto, y se pegan la volada, y el Espíritu Santo, y cantan, y se dan vueltas, etc. Y se sienten tan bien. ¡Oh, qué gozo! ¿No estamos seguros que eso está agradando al Señor? ¿Está dando gloria al Señor eso? Nosotros decimos que sí, ¿sabe por qué? Porque nos sentimos bien. Eso es completamente subjetivo. ¿Y sabe cuál es el parámetro? La palabra de Dios. Déjeme decirle, segunda de Samuel 6. Del 5 al 7. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Murió, ¿cierto? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué sucedió? Llevaban el arca al templo. Y hubo un accidente y
de buena onda, lo va a sujetar que se cae el arca, ¡pah!, que muere. Hay una explicación que está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había sido él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Ahí no, hermana. Ya. Lea el versículo 15, 12 al 15. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué había pasado la primera vez? ¡Vamos todos! ¡Traigo el arca! No hubo santificación, no hubo holocausto. La segunda vez, reconoce David, porque no lo hicimos así. Llama a los levitas, los llama a santificarse. Caminaron 5 pasos e hicieron el primer holocausto. Gloria a Dios. Porque esa era la ley. Dios se agrada de obediencia y es adorado como Él ha estipulado que sea adorado. Nosotros no hacemos eso. A nosotros se nos exige más. ¿Sabe por qué? Jesús dice en Juan 4, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Y en espíritu significa que yo lo adoro de acá adentro, de mi espíritu humano. Alaba y glorifica a Dios. ¿No lo adoramos? Cuando yo me hinco, tengo que hincar también mi corazón. A veces nosotros hincamos el puro cuerpo nomás. Y el espíritu significa que yo tengo que humillar mi corazón, mi hombre interior, humillarlo ante Dios. Eso es alabar a Dios. Y en verdad, según su palabra y en Cristo Jesús. Entonces, puede que nos desagrade, pero sí le agrada a Dios. No todo lo que nos agrada a nosotros, necesariamente porque nos agrada a nosotros, le agrada a Dios. Tenemos que ir a la palabra. Ahí está estipulado cómo tenemos que alabar y glorificar a Dios. Entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Y lo podemos hacer solo por obediencia a su palabra. Y la única forma de saber si estamos creciendo en luz. Y si estamos creciendo en luz, no deberíamos tener temor de ponernos bajo la inspección de la palabra de Dios, ¿o no? ¿Qué temor tenemos? Ninguno. ¿Cierto? Es como ponerse bajo la luz. Pero a veces tenemos temor, porque sabemos que tenemos pecado, no confesados, pecados regalones. O bajo el ojo crítico del mundo, que busca las contradicciones del cristiano, de la palabra de Dios y de Dios mismo. Entonces, hermanos, Dios nos ha provisto para resolver ese conflicto. Si como hijos de Dios estamos en pecado, deberíamos ser obedientes al convencimiento de pecado que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por amor a Cristo hacerlo, para no temer el escrutinio de Dios ni de los hombres. Ser irreprensible, eso significa que no hay un lugar, no hay por donde me puedan tomar. No pueden tomar un pecado y decir, viste, tú soy igual a los demás. De eso se trata. Para ello tenemos algunos medios que el Señor nos ha regalado y ha puesto a nuestra disposición. Uno, el Espíritu Santo, obediencia al Espíritu Santo.
Segundo, su palabra. Conocimiento y obediencia a su palabra. Tercero, la oración, hermano. La oración es un privilegio que tienen solo los hijos de Dios. La distancia de Dios entre un hijo de Dios es la distancia de una oración. Nada más. Cuando usted se pone en oración, usted está espiritualmente en el lugar santísimo, donde está Cristo, intercediendo por nosotros. Si decimos que estamos completos, tenemos eso también. Dios ha provisto eso para nuestros pecados como hijos de Dios. Y por amor a Cristo, deberíamos hacerlo. No cuando pecamos, todos los días, porque todos los días incurrimos en algo que ofende a Dios. ¿Para qué? Todo para hacer testimonio al mundo de la luz viviente que es Cristo. Eso tenemos que hacer nosotros. Testimonio de luz viviente que es Cristo. Hijos de luz. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, yo quiero agradecerte esta palabra, Señor, que tú nos has regalado hoy día. Yo ruego por el entendimiento y por el crecimiento del amor a esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, de ser luz del mundo, porque Cristo está en nosotros. Padre eterno, yo te ruego que nos hagas crecer en ellos, Señor. A veces tenemos tantas dificultades porque nos apartamos de ti, de tu palabra. No oramos, no buscamos tu rostro, Señor. Yo pido que el Todopoderoso Espíritu Santo esté siempre al lado de nosotros, ayudándonos en esto, para dar gloria y honra a tu nombre, Señor. Si eso es lo que tú te agradas, Señor. Y como hijo queremos agradarte, Señor, para que tú seas glorificado ante los que no te conocen. Padre eterno, te damos gracias por esta misericordia que vas a hacer con nosotros y en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.